Y para contarnos cómo estuvo el contexto de esta Constitución, de la creación de la Constitución del 17, ¿quién más que nuestro querido y estimado doctor en historia, Arno Burkholder? Arno, pues, digo, la Constitución más longeva que hemos tenido, la que más nos ha durado, pero también una de las más manoseadas. Hasta la última vez que las conté, lleva más de 750 reformas. Y pues digo, las que faltan hoy se acumulen con el tiempo, ahora con estas 20. Y pues bueno, faltará ver qué es lo que sucede con esta Constitución del 17, que en su momento fue referente y hoy conserva muy poco de ese texto original. Así es, señor Allende. Mire, nuestra historia constitucional ha sido muy curiosa, porque en el siglo XIX tuvimos un montón de constituciones, en esta idea de, pues vamos a ver con cuál funciona, y para el siglo XX nos fuimos al revés, tuvimos solo una y le hicimos un montón de cambios. Entonces, como usted dice, pues sí, la Constitución original y la que tenemos ahora, la verdad es que no se parecen mucho. Ahora bien, ¿dónde surge la historia de esta Constitución? Yo creo que eso es muy importante entenderlo. Surge pues por la necesidad de tener una nueva ley fundamental que tome en cuenta los problemas del país a principios del siglo XX y que estallaron en la Revolución Mexicana. Todo es obra de un señor importantísimo para la historia de México que se llamó Venustiano Carranza. Cuando asesinan al presidente Madero en 1913, Carranza se levanta en armas y crea una cosa llamada el constitucionalismo, que se refería a la Constitución de 1857. Carranza entra en una guerra civil donde pelea contra Huerta, luego contra Villa, luego contra Zapata, y de 1913 a 1916 tuvo que empezar a hacer una serie de leyes para poder tener el apoyo de distintos grupos que no estaban incluidos en la Constitución del 57, concretamente obreros y campesinos. Carranza gana formalmente la guerra civil y la Revolución Mexicana a finales de 1915. Él quiere ser presidente, él se da cuenta de que hay que cambiar al país y se da cuenta de que la Constitución del 57, a la que le tenía mucho cariño, ya no sirve, porque no toma en cuenta un montón de problemas que tiene el país ya para el siglo XX. Quiere hacer una reforma del 57, se da cuenta de que no hay manera, de que hay que cambiarlo todo. Entonces, para 1916, lo que hace es que con un grupo muy chiquito de colaboradores, 3, 4, hacen un proyecto de una nueva constitución y van utilizando a la prensa de la época para empezar a difundir la idea de que pues como que hay que cambiar la constitución porque nomás no funciona. Y eso llevó a que en octubre hicieran ya claramente una convocatoria para un Congreso Constituyente, hicieron elecciones para diputados, casi todo el país participó, y decidieron que para diciembre de 1916 iban a hacer un Congreso Constituyente. Primero, ¿quiénes participaron? Puros carrancistas. Carranza decidió, yo aquí no quiero ni porfiristas, que ya no existían, no quiero maderistas, no quiero zapatistas, no quiero villistas. Esta es mi fiesta y yo decido y yo invito a todos los que yo quiera. Punto número 2, ¿dónde se hizo? Se hizo en Querétaro. ¿Por qué? Don Venustiano, entre otras cosas, era un gran lector de historia de México y entendía que Querétaro tenía un peso simbólico fundamental. Ahí empezó la conspiración que llevó a la sublevación de Hidalgo en 1810 y allí, en el Teatro de la República, juzgaron a Maximiliano para ejecutarlo. Entonces, el lugar era fundamental. Logra Carranza organizar el Congreso Constituyente, logra que vaya únicamente la gente que él decida, y cuando empiezan los trabajos para armar la Constitución, él deja claro desde el principio, solo hay un proyecto de ley, el que yo presento, y tienen 2 meses para aceptarlo. No va a ser como la del 57 que se tardaron 1 año en hacerla, no, solo tengo 2 meses, así que, señores diputados, yo les pido por favor que se apresuren. Pónganse a chambear. Sí, pónganse a chambear, pero en friega. Resulta que eran 220 diputados, al final solo participaron realmente 140, pero de esos 140, solo 6 en realidad estuvieron en todos los debates y participaron en la redacción de todos los artículos de un proyecto que ya estaba hecho. Todo tiene que ser rapidísimo y, como le digo, hay que tomar en cuenta los nuevos problemas. Hay que reafirmar que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Ahora
hay que darle al Estado la soberanía sobre los recursos naturales. Hay que hacer un artículo que hable del trabajo, algo que la del 57 no decía. Y por supuesto, pues hay que encargarse de otra vez la relación con la Iglesia Católica. Este grupo de 200 que luego quedó en 140, ¿quiénes son? Mire, lo más interesante es que primero todos son de clase media. Ya no son los campesinos que pelearon al principio con Villa y con Zapata, esos quedaron totalmente fuera. El grupo de diputados está formado por abogados, ingenieros, médicos, profesores y periodistas. Segundo punto, todos son civiles. Carranza dejó claro, yo aquí no quiero ningún militar, pues porque no quiero que influyan en la Constitución, pues teniendo sus tropas, así que van para afuera. Y punto número 3, como le digo, la velocidad para que esto se haga. Y pues le funcionó, porque la verdad es que no hubo una gran discusión sobre la mayoría de los artículos, salieron rápidamente. Si acaso el de educación y el de religión hubo un poco de conflicto, pero eso se resolvió muy pronto. Y acabaron rápido, a finales de enero de 1917. Y ahí otra vez Carranza insistió en los símbolos. Él dijo, se esperan, todos tranquilos, tómense unos días y nos vemos el 5 de febrero. ¿Por qué? Pues porque el 5 de febrero de 1857 se había promulgado la Constitución de ese año. Y entonces Carranza quería agarrarse de ese símbolo para ratificar la nueva Constitución. Después de eso, de inmediato convoca elecciones y para mediados de 1917, Carranza al fin logró lo que siempre quiso, ser presidente de la República. Esa es brevemente la historia de la Constitución que tenemos actualmente, señor Allende. Oye, y también algo de lo que creo vale la pena resaltar, mi estimado Arno, es que pues, fue de las primeras, ¿no?, que introdujo en el texto lo que hoy conocemos como derechos sociales. ¿De dónde venía como esta idea, ¿no?, que tenían al menos los constituyentes o Venustiano Carranza en dado caso para incluir directamente en el texto constitucional los derechos? Mire, los orígenes están directamente en 1906 con el magonismo, el cual ya decía claramente derechos para los obreros. Luego, para 1909 comienza el movimiento en Morelos que después va a estallar en el zapatismo propiamente. Para el gobierno de Madero, 1911-1913, ya queda claro que campesinos y especialmente obreros son una fuerza política. Habría que tomarlos en cuenta. Madero no lo hace. Y cuando a Madero lo asesinan y comienza la etapa carrancista en 1913, él ya tiene a su lado colaboradores como Francisco J. Mújica, Félix Pallavicini, Cándido Aguilar, los cuales le dicen claramente, oiga, don Venus, y los campesinos y los obreros. Y aquel así como que, ¿de qué me están hablando? Pues es que hay que tomarlos en cuenta, pues porque ya vivimos en otra época y no se trata nada más de asuntos políticos, leyes, derecho al voto. No, 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 tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. Entonces de ahí viene, y como le digo, desde el año 13 hasta finales de 1915, Carranza hace una ley agraria en 1915. Carranza hace un pacto con obreros que si pelean de su lado contra Villa les va a permitir que tengan mejores salarios, prestaciones y un montón de cosas. Ahora, todo eso no estaba en la Constitución. Entonces, para cumplir sus promesas, ni siquiera alcanzaba con reformar la del 57. Había que cambiarla por completo. Y sí, como usted dice, el punto más importante de la Constitución de 1917, pues es el aspecto social. Claro. Trabajo, la tierra, y luego viene educación y las relaciones con la Iglesia Católica. Y una cosa muy importante, el Ejecutivo. Resulta que en la del 57, ni Juárez, ni Díaz, ni Madero tenían directamente poder. Por eso Juárez y Díaz muchas veces gobiernan por decreto. Carranza decide que eso no va a pasar. Y entonces la Constitución del 17 ya le da mucho poder al presidente de la República, pues para que realmente pueda gobernar. Y ahí están los orígenes del presidencialismo mexicano del siglo XX, señor Allende. Bueno. Doctor Arno Burkholder, un absoluto placer tenerlo como todos los lunes y más en Puente. Se agradece su disposición, ¿verdad? Sigan seguir al buen Arno, @Cleonáutica en X y todos los lunes en este programa. Gracias, Arno.
Gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que yes, gracias al doctor Burkholder.